Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Martín Videgaray, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Martín, una semana un poco complicada para el campo por dos elementos: la inundación, que todavía afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe, y la decisión de 3 entidades de la mesa de enlace de llamar a un nuevo cese de comercialización de productos del agro por 5 días, fundamentalmente por la falta de diálogo, lamentablemente por la falta de diálogo. El gobierno no recibe a las entidades agropecuarias, que tienen para plantear varios problemas, presión impositiva, desfasaje del tipo de cambio, y hoy muchos productores están en una situación muy crítica, sobre todo en el NOA y en el NEA. Así que, bueno, quizás este es un panorama que vamos a seguir viendo hasta diciembre próximo. Es increíble ver, leyendo artículos periodísticos que ha hecho tu equipo, gente de tu equipo en La Nación o en Clarín, los problemas de los productores en Salta, Tucumán, el Valle por la fruta, el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos. Prácticamente no hay rincón del país, rincón productivo del país donde no haya un problema importante. Y sin embargo, bueno, como vos decís, hay una incapacidad o una desidia o una decisión de no dialogar, como si no dialogar fuera una señal de fortaleza. Qué llamativo eso, ¿no? Sí. Que no dialogar sea una señal de fortaleza. Yo creo que si uno tiene las cosas claras, puede dialogar todo el tiempo que quiere. Y si no las tiene claras, también para tratar de entenderlas. Pero bueno, a veces hay concepciones del poder o de la vida misma que, bueno, evidentemente llevan a eso. No se porque exceden. No necesariamente tiene por qué coincidir el planteo del gobierno con el sector privado, pero del diálogo, si te escucho, claro, puede surgir alguna solución. Vamos a hablar un poco del diálogo y de las soluciones de otro sector que es clave para la Argentina, que es el sector energético. Está con nosotros Juan José Aranguren. Juan José fue presidente de Shell durante muchos años, dejó ese puesto para incorporarse ahora al Frente Cambiemos, donde está coordinando la futura política de energía que va a adoptar Cambiemos en caso de ser gobierno. Juan José, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias, Martín. Gracias por estar con nosotros. Siempre me pasan dos cosas con Aranguren. Una, que siempre se la digo, fue el único empresario que se animó a, desde el minuto 1, criticar y cuestionar cada cosa del gobierno que le parecía mal. Sí, cuando pocos o nadie levantaban la voz. Yo ya sé la respuesta a esto porque lo he hablado con él, pero se lo voy a preguntar igual. Sí. ¿Por qué, Juan José, usted es el único que se animó a cuestionar siempre al gobierno? Un poco ustedes lo dijeron antes, creo que la incapacidad que tenemos de escucharnos, de dialogar, de plantear alternativas distintas y de creer que desde el poder o en este caso de quien detenta la administración pública solamente puede emanar la verdad, que es casi una concepción que tenemos los argentinos, hace que esto haya ocurrido. En la medida que todos cumplamos con nuestras obligaciones, tenemos el derecho de justamente tratar de defender nuestros derechos. Y esto es lo que hemos intentado hacer desde la compañía que yo dirigí durante 12 años y medio. Por lo tanto, en realidad hay que preguntarle a los otros por qué no lo hicieron. Creo que el tiempo transcurrido lleva a razonar y hoy creo que muchas de las asociaciones empresarias se han dado cuenta de que se ha cometido un error.
Si queremos tener una Argentina con desarrollo sustentable, es necesario discutir las políticas de largo plazo del país y no quedarse en la cosa de corto plazo, como ha sido lo que ocurrió con la política energética en los últimos años, donde se empezó con una energía abundante, exportable y barata, y terminamos con una energía en el país escasa, cara, y que cada vez nos cuesta más poder sostener el aparato productivo. ¿Son los problemas energéticos en algún punto los causantes del cepo? Por supuesto, creo que el cepo se introdujo en noviembre del 2011 y justamente se introdujo previo a una decisión política que fue la que empezó siendo una confiscación, que luego se transformó en una expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF. Era claro para ese año que el país necesitaba disponer de divisas para poder hacer frente a la importación energética, a consecuencia de dos señales que la política energética estatal le mandó al mercado. Precios bajos, muy por debajo de los internacionales durante mucho tiempo, que le decía a la demanda: consuma, que hoy está barato, mañana puede no estarlo. Y a la oferta, es decir, a la inversión, le decía: este no es el momento de invertir porque no tiene una rentabilidad adecuada a la inversión que tiene que hacer, más allá de que el precio solo no es un indicador o una fuerza motora de la inversión, hay otras cosas adicionales que las podemos discutir luego. Y del cruce de esas dos señales se generó lo que ocurrió, que es que nos quedamos sin energía y hoy estamos importando el 12-13% de la energía primaria. Por lo tanto, para poder preservar las divisas que íbamos a necesitar para pagar sueldos al extranjero, para pagar regalías al extranjero, que es lo que hacemos cuando estamos importando, se tuvo que poner un control sobre los dólares para otras importaciones que no eran energéticas, para no remitir dividendos al exterior de las empresas que les correspondía hacerlo, para que los individuos no pudieran refugiarse en una moneda de valor para proteger sus ahorros. Bueno, eso es lo que ha venido ocurriendo desde noviembre del 2011 a la fecha, y que hoy en los diarios, ustedes mismos lo publican, se está llevando a razón de 100 millones de dólares por día, simplemente para tratar de proteger el ahorro en pesos contra una potencial devaluación de la moneda. Ahora, de todas formas, quizás el contexto al que usted se refería de ese momento del kirchnerismo y del precio del petróleo ha cambiado. Digo, en ese momento, en el momento de la veda de las exportaciones, o no sé si la veda, pero bueno, la restricción, impuestos a las exportaciones, muy alto, correcto. El precio del petróleo estaba a niveles, la mayoría del tiempo, muy elevados. Claro. Ahora nos encontramos con la realidad opuesta. El precio del petróleo está en un piso de muchos años. Eso es la consecuencia de vivir con lo nuestro. Es decir, la política que se ha intentado aplicar durante los últimos tiempos es justamente vivir con lo nuestro, sustituir importaciones, pretender que nosotros solos, desde donde estamos en el mundo, podemos resolver todos los problemas. Y para poder aplicar esa política se tiene que dejar de respetar unas leyes básicas del comercio, que es la oferta y la demanda. Durante mucho tiempo acá creímos y tuvimos un secretario de Comercio Interior que pretendía dominar la oferta y la demanda al mismo tiempo y definir el precio a piacere. Y así no fue. En el mundo, oferta y demanda funciona. El precio actual, o desde agosto prácticamente del año pasado a la fecha que el precio del petróleo crudo empezó a caer en el mundo, es consecuencia de justamente oferta y demanda. Recesión en Europa, un menor crecimiento en China y en India, principalmente en China, que estaba acostumbrado a crecer al 12% anual y ahora crece al 6, al 7, una tasa excelente, pero para lo que era China es baja o en comparación con años anteriores, y una oferta de hidrocarburos fósiles y de energías renovables, de otro tipo de energía, que también ha ido en aumento. En parte, las renovables por bajas de costo, y en el caso de los fósiles, porque se han encontrado soluciones técnicas para poder continuar extrayendo el hidrocarburo que está contenido en la roca, que es la forma no convencional de producir energía. Y también por una decisión política de algunos estados productores de hidrocarburos, como Arabia Saudita, que antes actuaban como regulador del mercado, como miembro de la OPEP, y cuando el precio bajaba mucho, cerraba la oferta para lograr que aumentara. Bueno, hoy han decidido que eso no ocurra, por razones geopolíticas, políticas o económicas, las que uno quiera imaginarse, y llega a esta coyuntura donde hay un exceso de oferta que, después de haber llenado todos los depósitos disponibles en cavernas rocosas y los barcos que se pueden almacenar el petróleo crudo, hoy se estima entre 1,5 y 2 millones de barriles por día para una demanda de 87 millones de barriles por día que está sobrando. Y cuando un producto sobra, ¿qué ocurre con el precio? Cae. Baja. Y bueno, en algún momento esto se va a revertir, ya sea por una restricción de la oferta,
Argentina, como estuvo aislado, a principios de año tuvo que hacer justamente lo contrario. Para poder sostener los precios en el mercado interno, tuvo que hacer un acuerdo de palabra entre los actores, porque si de golpe se tenía que reflejar el precio del mercado internacional, más allá de que hay una variable adicional que le agregamos a la Argentina, que es el tipo de cambio, porque tenemos que trasladar a los pesos que paga el consumidor cuando compra combustible, el consumidor, sea un automotor, o sea una industria, o el campo, o quien sea, si reflejáramos los precios internacionales, hubiese habido una caída de la actividad en el sector petrolero con un conflicto social, hubiese caído el ingreso de las provincias en las formas de regalías, hubiese caído el ingreso de la nación en la forma de los impuestos, que no todos son coparticipables, como el impuesto interno a los combustibles. Por lo tanto, para tratar de preservar ese equilibrio inestable que durante mucho tiempo nos había aislado del mundo, continuamos aislados del mundo. Esta vez, en lugar de tener precios más bajos, con precios más altos que en el mundo. Parche sobre parche. Parche sobre parche, y eso es consecuencia de una política. Durante mucho tiempo hemos estado privilegiando el gasto por sobre la inversión y el consumo por sobre el ahorro. Por lo tanto, en el altar del presente hemos estado hipotecando el futuro, y esto es algo que hay que desarmar. Tenemos que volver a pensar en un país con futuro, con objetivos de largo plazo, con políticas de Estado, para no estar entrampados justamente en ese presente, que la consecuencia la estamos viviendo. Ahora tenemos que ir a una pausa. La pregunta que ya le dejo es si va a haber inversión con los nuevos precios. O sea, si cambian las condiciones económicas, políticas a partir de una nueva gestión, ¿va a haber inversión en petróleo con precios de petróleo tan bajos? Pero no me lo contesta ahora, me lo contesta después de la pausa. Vamos a un corte y ya volvemos. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Advanta presenta sus girasolazos con super, hiper, mega, archi, ultra rinde. CF202CL, CF27CL y CF31. Advanta, 40 años desarrollando el mejor girasol. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Gobernación Daniel Scioli. No hay nada más sexy que un hombre perfectamente afeitado o con una barba bien cuidada. Para eso te recomiendo este producto. Afeitadora Philips con flotación de cabezales en 12 cuotas de 72 pesos con 08. Garbarino, pensamos en vos. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Seguimos en Cosechas y Negocios, estamos con Juan José Aranguren. Le preguntaba a Aranguren si en Argentina, si hay un cambio de gobierno y cambio de expectativas, ¿pueden venir inversiones petroleras, dado que el precio del petróleo hoy a nivel internacional está muy bajo? Bueno, primero, la pregunta es, hoy el precio en la Argentina está alto, por lo tanto tendríamos que estar pensando que como hay capital disponible en el mundo, tendría que estar fluyendo los capitales a la Argentina si fuera por precio únicamente. La verdad es que la inversión no está solamente vinculada al precio, es una variable, pero no es condición suficiente como para que venga inversión. Y la coyuntura de precios espero, durará un tiempo, pero tarde o temprano aquellos que toman riesgos, como son los inversores, probablemente
tomen posición en un determinado lugar, en un determinado país, en función de la expectativa de largo plazo. Nadie invierte por una coyuntura de corto plazo, sino en los 35 años que es o 40, 50 años que una explotación petrolera se puede estar amortizando y puede estar dando una rentabilidad. Argentina, para cualquiera que gane en las próximas elecciones, va a tener que recuperar algo más que el precio, va a tener que recuperar la confianza para que el capital vea que los recursos de Argentina son atractivos, los recursos naturales que tiene el país son atractivos para poder estar obteniendo una rentabilidad. Ningún inversor hace beneficencia, ningún inversor va a un determinado país o ningún argentino que tiene dinero en el exterior y en cantidades importantes decide retornarlo, repatriarlo al país si no obtiene una rentabilidad a cambio. Si no, lo deja donde está o se va a otro país para hacer esa inversión que le dé una determinada rentabilidad. Por lo tanto, Argentina tiene que recuperar la confianza. ¿Cómo se recupera la confianza? Con una política antiinflacionaria que permita bajar de los niveles que tenemos hoy a un dígito, con una política monetaria que le permita recuperar el valor a la moneda local, al peso, una política monetaria y una situación de divisas en el país que permita el libre flujo de la moneda que se utiliza en las transacciones comerciales en el mundo, que es el dólar, que se puedan pagar dividendos, que se puedan pagar las importaciones. Un país normal. Nada más que eso. El inversor va o intenta ir a países normales. Si no va a países normales, le aplica una tasa de interés, que es el riesgo, que incluye el riesgo país, para que la inversión la haga otro y en lo sumo el inversor financista lo que hace es correr un riesgo financiero. Por lo tanto, no es solamente cuestión de precio. Obviamente, como ocurre hoy en los países desarrollados, hay equipos de perforación en Estados Unidos que se han parado como consecuencia del precio, porque también la variable no es exclusivamente precio en una explotación petrolera, es el costo. Es decir, hoy aquellos campos y aquellas áreas que tienen mejor productividad, es decir, que la relación precio-costo es más relevante, son aquellas las que sobreviven cuando los precios son bajos. Por lo tanto, existe todavía la oportunidad de continuar invirtiendo dependiendo de cuál es la productividad. Y un elemento adicional, tenemos la tendencia en Argentina de estar hablando del precio de las naftas para hablar de los combustibles en general o estar hablando del precio del petróleo para hablar de la energía en general. No tenemos que olvidarnos que la matriz energética de la Argentina, la matriz primaria, está dominada por gas en un 53-54%. Por lo tanto, el precio más relevante tal vez para la economía hoy, para generar energía eléctrica, para generar la actividad que el país requiere, ya sea para la industria que necesita calefacción, los hogares que necesitan calefacción o frío en el invierno, que a partir de los equipos split se obtiene a partir de energía eléctrica también, es necesario verificar cuál es el precio del gas. Y el gas es un precio que no ha tenido el impacto que ha sufrido el precio del petróleo porque es menos commodity que el petróleo todavía, es decir, no es tan fácilmente transportable, el arbitraje entre los productores y los consumidores no se realiza en forma o se realiza de una forma menos perfecta que es lo que ocurre con el petróleo crudo. Por lo tanto, el precio a mirar es el gas. Y el precio del gas todavía hoy se está remunerando al productor local por debajo de la paridad de importación, consecuencia de una desfinanciación, desinversión en los últimos 12 años en la Argentina en el sector gasífero, que nos provocó que desde el 2004 a la fecha estemos en caída permanente en lo que es producción de gas. Juan José, hoy todos los sectores productivos de la industria y del agro ven que el costo o ven a la energía como un costo que les está pesando. En un contexto distinto, como el que usted describe, ¿no? con las variables ya corregidas, ¿se podrían beneficiar los sectores productivos, el campo, la industria, de un esquema energético coherente? Un esquema energético que recupere los vasos comunicantes con el mundo, que volvamos a funcionar como una economía insertada en el mundo. Bueno, creo que campo e industria es distinto. Hoy la industria está recibiendo, por ejemplo, por lo que es el precio del gas natural, un precio más alto al que estamos acostumbrados nosotros a pagar en nuestros domicilios o en una estación de servicio cuando se compra GNC. O sea que hoy hay precios que van entre 1 y 6 o 5,5 dólares por millón de BTU en la economía argentina. O sea que la industria es la que, y un producto que es escaso, porque en el invierno, cuando falta gas, se corta. Claro, y el costo más caro es el de la energía que no se tiene. Y el más barato es de la energía que uno ahorra, que hay que tenerlo en cuenta, que es muy importante. En la Argentina, otro impacto a consecuencia de no haber tenido señales de precio es que despilfarramos la energía. No
tenemos noción de lo que significa ahorrar. Que en otros Porque países en otros sí países se hace. ocurre. Eso se llama eficiencia energética, ahorro energético, medidas para estar generando un menor consumo o disminuir el consumo que es innecesario. Por lo tanto, también hay que, y vuelvo a lo que dije antes, ¿no? Es en cualquier actividad económica, para el campo, la industria, para un consumidor, es una cuestión de precio y de costo. Así como el costo puede estar reflejando un costo realmente internacional que hoy probablemente convenga porque está a la baja en el mundo, aunque hay que pensar que en la Argentina hay que multiplicar ese costo en dólares por el tipo de cambio, que sabemos que en la Argentina está retrasado, sin decir a qué nivel es el nivel de equilibrio, pero creo que todo el mundo considera que hoy está retrasado. De hecho, lo ha dicho el presidente del Banco Central cuando dice que si se liberara el cepo, no habría reservas. ¿Esto qué quiere decir? Que el tipo de cambio oficial está retrasado. No lo digo yo, lo dice el presidente del Banco Central. También hay que liberar lo que es el precio para la economía regional, el precio para el agro, el que corresponda, que está atado a la retención. Independientemente de que el precio también de la soja haya caído, de los commodities agrícolas hayan caído, hoy todos sabemos que están aplicándole, hay una exacción sobre lo que es la actividad agropecuaria vinculada con el impacto que tienen las retenciones que se aplican al sector. Por lo tanto, no puede darse que se regulen o que se vinculen los precios internacionales solamente de un sector de la actividad económica, la energía o el campo solamente. Es Argentina volver a insertarse en el mundo. Si queremos recuperar la confianza, queremos atraer al inversor, tenemos que hacer eso en todos los órdenes de la actividad económica. Hay toda una discusión sobre qué va a pasar con los subsidios. Hoy las facturas de gas y de luz que pagan las personas están fuertemente subsidiadas. ¿Qué posición tiene Cambiemos y usted al respecto? Bueno, lo estuvimos hablando hasta ahora. El subsidio no es otra forma que expresar una decisión de no haberle dado valor a la energía que correspondía, y el mantenimiento por un tiempo largo de los subsidios para todos y para todas, aún para aquellos que no lo necesitan. Es decir, subsidiar la oferta en vez de estar subsidiando la demanda, es decir, específicamente quién lo necesita, es lo que ha provocado la escasez. Y la escasez después sí pesa en el bolsillo de todos los argentinos. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que analizar y lo que hay que resolver es que si hay que aplicar subsidios en una determinada economía es para aquel que lo necesite. Obviamente con cierto equilibrio, no se puede hacer todo de golpe. De hecho, esta administración ya lo ha hecho. Lo ha intentado hacer con idas y vueltas, pero lo ha intentado hacer, y lo que hay que tener en cuenta es los sectores más vulnerables de la sociedad, no sacárselo a quien lo necesita, porque en realidad este es un juego macabro en donde yo te doy un subsidio por otro lado, pero tu ingreso, que es el salario, cada vez te lo estoy bajando de su valor a partir del impuesto inflacionario. Es decir, si en algún momento alguien quita un subsidio a aquel que no lo necesita y por otra parte tiene una política antiinflacionaria que hace bajar la inflación, lo que está haciendo es que el dinero que tiene en su bolsillo para pagar le valga, y no como está ocurriendo ahora, que le doy una energía barata, pero cada vez tiene menos ingreso en su bolsillo por cuanto está siendo erosionado por lo que es el impuesto inflacionario. O sea, como dijo el gran filósofo Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, y esto también aplica para lo que es la política de organizar, adecuar, corregir los subsidios y lo que es el ingreso vinculado con el impuesto inflacionario. ¿Y por qué hay tantos juegos macabros en la economía argentina? Bueno, primero estoy convencido que hay por esa fantasía que tenemos que uno solo puede resolver todos los problemas y que se niega al diálogo, a la transparencia. Yo creo que tiene que ver mucho con la falta de transparencia. No puede ser que cosas tan relevantes como invertir en energía nuclear, invertir en el desarrollo hidroeléctrico o la política energética de la Argentina no se ha discutido en una mesa con todos los actores. Si yo estoy convencido como funcionario público... Ninguna política es discutida en la mesa, lo hablábamos al principio. Eso es lo que tenemos que cambiar. Yo creo que en la Argentina solamente vamos a recuperar la confiabilidad, la confianza interna, la confianza en nuestros funcionarios, abriendo el juego, discutiendo. Aquel que me convenza de que lo que estoy proponiendo no es lo correcto, si yo no soy necio y estoy en capacidad de poder entender lo que me están proponiendo, a lo mejor me hace cambiar mi forma de pensar. Creo que falta eso, falta el genuino juego de saber que Argentina es una solución que tenemos que encontrar entre todos, y esta oportunidad que tenemos en las próximas elecciones es justamente de cambiar esa forma de aplicarla o de discutir o de no discutir lo que es la política pública, que es la que todos nos interesemos, consumidores,
productores, actores económicos en general. Juan José, volviendo a la pregunta que le hacía Martín al comienzo del programa, y en ese cambio que usted propone, ¿no tendría, por lo menos uno opina, no tendría que también cambiar el empresariado, digamos, porque el empresariado, hubo un empresariado que se acostumbró a trabajar con estas reglas de poca transparencia, ¿no? De que es mejor decirle siempre que sí al gobierno para obtener algo. ¿Se podrá cambiar esa concepción? Yo creo que hay señales. Yo creo que ha habido señales alrededor del Foro de Convergencia Empresaria, la multiplicidad de cámaras que se han dado cuenta de que la actitud que ha tenido el empresariado en general, la dirigencia empresaria, sean empresarios, o sea, dueños o dirigentes de empresa, no ha sido lo mejor para el desarrollo de la actividad. Uno no tiene que estar solamente pensando en cómo me va hoy, o yendo a esa imagen no podemos estar pensando o aplicando la política de la manta corta, que yo me tapo hoy y destapo a los que están alrededor, sea de mi propio sector o de otros sectores, mañana se va a tapar él y me va a destapar a mí. Tenemos que ampliar la manta, tenemos que ampliar la economía y no estar tironeando por cada vez una economía más chica. O sea, si eso no lo entiende la dirigencia empresaria, no solamente la dirigencia política, la dirigencia empresaria también, Argentina no tiene destino. Por lo tanto, yo veo señales, tanto en el sector empresario como en el sector político, para que eso cambie. Veo señales en la sociedad para que eso cambie. En 2 meses podré saber, o en 3 meses, si estaba equivocado o no. En función de qué política se aplique en el sector energético en los próximos años, a ver si es más correcto lo que yo digo o lo que estoy tratando de proponer, ¿no? Juan José, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, ojalá que la gente piense a partir de lo que usted dice en distintas alternativas de diálogo. Cristian, nos vemos el lunes que viene. Buena semana para todos, hasta luego.